Hola amigos y amigas, gracias por estar aquí en nuestro programa. Hoy tenemos como nuestra invitada a Andrea Vargas. Ella es una mujer costarricense, la primera mujer costarricense en ganar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y también la primera mujer en ganar una medalla de oro en el atletismo en los Juegos Panamericanos. Hola Andrea, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la entrevista y espero contarles un poquito acerca de mi vida y acerca de mi historia deportiva. Andrea, ¿a qué edad usted cree que comenzó a sentir las ganas de correr y también que se da cuenta que usted tal vez puede correr más rápido que otras niñas o que usted tiene la habilidad, porque es una habilidad y un don? Bueno, yo creo que yo he estado en atletismo toda mi vida desde que nací. Siempre lo he pensado así, porque, bueno, mi mamá me cuenta que desde que yo tenía 1 año, yo era como prácticamente solo correr por todos lados, ¿verdad? Y mis juegos eran correr, los juegos de anda o quedo escondido y bueno, a mí también me ilusionaba mucho ir al estadio Puriscal a jugar ahí. Mi mamá me llevaba todas las mañanas y si no me llevaba era como que yo hacía de todo lo que pudiera hacer para poder ir, ¿verdad? Entonces siempre he estado muy inmersa en el deporte. Mi papá fue futbolista, entonces también he visto un poco de su carrera deportiva, ¿verdad? Por así decirlo. Y bueno, ellos vieron mi habilidad bueno, más que todo la habilidad de poder correr, ¿verdad? Porque digamos que con la bola no era muy hábil, ¿verdad? O en otras cosas, o tal vez no me atraía tanto como correr. Entonces, mi papá, en donde trabaja, hicieron una carrera para niños y niñas, y bueno, yo fui a competir y era más que todo para que se me quitaran las ganas de poder o de seguir con mi insistencia de ir al estadio o seguir corriendo, ¿verdad? Entonces fui, competí, quedé en segundo lugar sin ninguna preparación y ellos vieron desde ahí de que yo tenía pues cierta habilidad para correr, que tal vez me podía meter a un grupo de atletismo y tal vez, no sé, seguir ahí mi pequeño sueño. Y también yo lo vi como una forma de poder, no sé, también crecer en esto, aunque estuviera muy pequeña, ¿verdad? Me daba mucha ilusión poder entrenar con personas más grandes y pues creo que la visión primero lo tuvieron mis papás, pero después yo me fui dando poco a poco cuenta de que yo podía pues dar más en el atletismo. Yo empecé formalmente, digo, a los 8 años, porque fue desde ahí que tomé la decisión en especializarme un poco más profesional, ¿verdad? Aunque sea de esa edad, y tomarlo más en serio con los entrenamientos, con las competencias, y pues fue desde ahí que empecé toda mi carrera. En ese año fui campeona nacional y ya después de ese año pues asistí a Juegos Centroamericanos y del Caribe y de estudiantiles, luego a la etapa juvenil y bueno, hasta ahora. Entonces ha sido un largo proceso donde ha participado mi familia y que me ha servido a mí y también a mis hermanos para podernos desarrollar en este deporte tan lindo. Gracias. Y entonces el entrenamiento formal, digamos, comienza a los 8 años, Andrea. Sí. Ok, se da cuenta de que, bueno, que tiene esas habilidades para poder correr. Pero entonces, ¿cuándo su mamá comienza a entrenarla? Porque yo leí y escuché que su mamá es su entrenadora actual, ha sido actual, le ganó un premio también por haberlo hecho. Entonces fue por necesidad que ella comenzó a entrenar. Sí, fue más que todo por necesidad. Ella al principio no empezó a entrenarme por el miedo
de lidiar como entrenadora e hija, y también por el miedo de la prueba, ¿verdad? De la prueba que yo realizaba, porque eran pruebas muy técnicas. En ese momento yo hacía heptatlón y eran pruebas que, bueno, que se necesitaba mucho conocimiento para poder llevar al atleta al siguiente nivel. Entonces ella empezó pues a estudiar un poco del atletismo, en razón de que en uno de los Juegos Centroamericanos que yo asistí, yo nunca tuve la asistencia de los entrenadores que fueron, y aunque pude haber ganado o gané las medallas de oro que yo quería ganar, no pude como dar el máximo desempeño en ese momento de la prueba, porque yo sabía que podía dar más, pero bueno, necesitaba asistencia, ¿verdad? En cuanto a los entrenadores, porque mi entrenador no había podido ir. Entonces mi mamá empezó a estudiar el atletismo, y más que todo para ayudarme en los campeonatos, y también ya en los campeonatos internacionales, que ella pudiera asistir y que no me pasara lo mismo que me había pasado en esa vez, ¿verdad? Entonces ella empezó a formarse un grupito de atletismo, ella en Puriscal. Ella empezó entrenando desde muy pequeña a mi hermana. El proceso deportivo de mi hermana lo ha llevado desde muy pequeña hasta ahora, y el mío lo empezó a llevar desde los 15 o 14 años, algo así. Ella fue la que pues vio las habilidades que yo tenía en los 100 metros con vallas, porque muchas personas me decían que yo tenía más habilidad en los 400 metros con vallas, o tal vez más habilidad en las pruebas de medio fondo, como 800 metros o 400 metros. Entonces, ella me dijo, no, su prueba es la de los 100 metros con vallas, y esa es la prueba que nos vamos a especializar a partir de los 15 años para poder ir a los campeonatos mundiales. En ese momento era el campeonato mundial juvenil de menores, y luego el campeonato juvenil de mayores. Yo lo digo así porque en realidad tienen, se dice campeonato mundial juvenil B y campeonato mundial juvenil A o junior, como sea. Se dice de todas formas. Y luego especializarme ya en los campeonatos mundiales senior, que son ya los más fuertes y donde participa la gente profesional. Su historia es tan bonita, porque ver a una madre sacrificándose por su hija, yo digo sacrificándose porque aprender, tener todo ese conocimiento, ¿verdad?, no es fácil de adquirir. Ahora, ¿cómo usted maneja esa relación madre-hija? Porque esta mamá, a la hora de estar en su casa, ¿verdad?, solamente como mamá, está la mamá a entrenar. Esa disciplina, me imagino que ella tiene, ¿cómo manejan esa relación, digamos? Bueno, mi mamá, desde que ella me empezó a entrenar, empezamos a ver todas estas situaciones, porque igual podía ser como un poco complicado a la hora de entrenar, igualmente a la hora de estar en la casa, ¿verdad? Entonces lo que decidimos fue pues que en la casa ella era mi mamá, y ella me chineaba y me exigía como mamá, pero que en los entrenamientos ella era la entrenadora y que yo debía respetar eso, y que ella también debía respetar ese espacio. Entonces lo hemos ido trabajando así, y creo que ha dado muchos frutos. Sí, claro, y es bonito que ustedes pudieron poner esa línea, ¿verdad? Mamá es mamá y entrenadora es entrenadora, porque al final siempre uno como padre, en mi caso, siempre quiere lo mejor para los hijos, y hay que poner una línea a veces en ciertas cosas para poder ser exitoso, porque es parte del éxito, ¿verdad? A mí me parece muy bonito cómo ella lo ha podido también desarrollar, porque yo a veces veo el ejemplo de algunos padres que más bien se emocionan tanto que empujan a los hijos y los empujan para que vayan a hacer los entrenamientos, y tal vez ellos no están con esa motivación ese día o algo así. Entonces creo que ella lo ha podido desarrollar bien, porque también ha visto los periodos de descanso y también el cansancio de uno como atleta. Entonces como que sabe poner ese equilibrio en los planes de entrenamiento y también pues en el día a día.
Entonces creo que por eso digo yo que ha dado muchos frutos, porque ella también lo ve, pero sabe que tiene que mantener también esa distancia o ese control con los entrenamientos. Y yo creo que también el apoyo familiar es tan importante, o sea, para todos, sin importar ser un atleta o en su trabajo, es demasiado importante. Usted tiene a su mamá y por el otro lado también tiene a su esposo. Y hay una frase ahí que todo el mundo la conoce, que es: detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer. Bueno, me imagino que en este caso vamos a tener que darle vuelta, ¿verdad? Bueno, el éxito de mío también ha sido parte de mi esposo, porque él me ha ayudado mucho, ¿verdad? Él también es muy comprometido con esto del atletismo, él me ayuda mucho, él pues busca otros videos para ver qué es lo que me puede ayudar para mejorar la técnica. Ahora que estamos aquí en Estados Unidos, él me ayuda a tomar tiempos, también me ayuda a grabar y ver qué cosas necesito mejorar. Igual con mi entrenadora, ¿verdad? Que ella es la que también se dedica más a analizar todos estos videos y darme las recomendaciones. Pero gracias a Dios tengo un círculo de apoyo muy grande y yo estoy muy agradecida porque pues las medallas que yo he ganado todo este tiempo no han sido solamente mías, sino también de mi familia y de todo el apoyo que he recibido de muchas personas para poder alcanzarlos, ¿verdad? Ahora, me lleva a otra pregunta. Me mencionó que su esposo toma su tiempo, ¿verdad? Me imagino que de las distancias que usted recorre, eso me imagino que debe tener un equipo técnico que se utiliza, y eso me lleva a la parte de la tecnología. ¿Tienen, digamos, tecnología que usted usa diariamente en su trabajo o en su trabajo de ser un atleta? Entonces, sí, claro. Bueno, yo uso la tecnología mucho para analizar videos. Mi mamá también tiene un programa de biomecánica y ella ingresa al video y se ve los movimientos o los ángulos del movimiento que se tienen que usar, ¿verdad? Y en qué movimientos yo estoy, pues, como que me falta perfeccionar el movimiento, algo así. E igualmente yo lo tengo en una aplicación del celular y se pueden ver también los ángulos de los movimientos y ver qué cosas tengo que mejorar o la posición del cuerpo. También uso cámaras para poder pues grabar el video y mandárselo a mi mamá. Y bueno, también uso todo lo que es la tecnología para las redes sociales y todo, ¿verdad? Para dar a conocer las competencias, cosas que hago diariamente. Uso el Instagram, también el Facebook. Y bueno, más que todo para dar a conocer a la gente mi trabajo en el atletismo. ¿Cuáles son los valores de Andrea que su mamá le ha inculcado para poder tener este éxito que ha alcanzado? Bueno, mi mamá es una persona muy perseverante, es una persona que le gusta pues ir mejorando cada día, aunque sea con pequeños detalles, y también me ha enseñado en creer en sí misma, en estar segura de lo que uno hace, que muchas de estas cosas se han podido aplicar también en los entrenamientos y en la hora de decidir en cuanto a los entrenamientos y a las competencias, ¿verdad?, que se van a hacer. Y bueno, también que es muy fundamental a la hora de competir, en tener como un cierto protocolo a la hora de antes y durante la competencia para poder enfocarse bien y concentrarse y dar lo mejor en esa competencia. Pero la pandemia nos está afectando a todos. ¿Y cómo le ha afectado a usted? ¿O qué ha hecho usted, digamos, durante estos días que hemos estado todos en la casa? Todo este año pude asistir a los juegos y darle un buen resultado, pero bueno, se cancelaron, se suspenden para el otro año y ahora lo que estoy haciendo es tratando de mantenerme en forma, tratando de corregir cosas
técnicas y bueno, tratar de mantener el entrenamiento. Cambió mucho en marzo más que todo porque empezaron a cerrar todas las pistas, los gimnasios y bueno, ya me veía como en una situación donde no podía entrenar, ¿verdad? En ningún lado. Y bueno, decidí entrenar detrás de mi casa, que es un poco, tiene una pequeña inclinación, una pequeña cuesta, pero empecé ahí entrenando velocidad, tramos cortos de velocidad, ¿verdad? Y luego decidí poner ahí las vallas para pues hacer técnica y también tratar de ver si podía pasar esas vallas ahí, aunque estuviera un poco inclinada. Y bueno, se pude tratar de mantenerme pues en esa situación, mantener los entrenamientos y bueno, ahora estoy en vacaciones, ya ahora está un poco más abierto, entonces espero que ya se puedan hacer los entrenamientos en pista y todo normal como se estaba viendo, como se estaba haciendo anteriormente cuando empezamos el año. ¿Cuál sería su visión para su futuro, digamos, de aquí a unos 3 años, o solamente su visión sin ponerle años y presión? Bueno, yo todavía me veo en el atletismo, me veo pues compitiendo y haciendo lo que más me gusta hacer. Y bueno, espero que todos estos años puedan servir para poder seguir mejorando poco a poco. ¿Cuál sería la próxima meta, digamos, en competencia? La meta más actual, digamos. Bueno, ahora la meta más actual, tomando en cuenta lo de la pandemia, no he podido competir este año, entonces tratar de competir ya sea en enero o febrero, ¿verdad? Viendo la situación y ya tomando pues el año competitivo para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. En los negocios, la responsabilidad es una clave al éxito. En el atletismo, me imagino que usted debe estar siempre, ser súper responsable. ¿Me puede dar un ejemplo de la responsabilidad que conlleva ser un atleta, la presión que conlleva ser un atleta de élite? Sí, bueno, de ser un atleta, yo digo que no es tan fácil. Se necesita mucha responsabilidad en el sentido de la disciplina, ¿verdad? Si no entrena, uno no va a ver esa mejora cada día. También se necesita responsabilidad, pues, a la hora de cumplir esos entrenamientos, terminarlos, y también mucha responsabilidad en lo que es cuidarse, en lo que se come, en las horas de poder descansar, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino también pues la responsabilidad a la hora de ser un atleta de élite también implica pues ser muy meticuloso a la hora de ver también los medicamentos y cosas así, si uno llega a enfermarse, porque pues también tenemos regulaciones de doping, entonces son muchos aspectos que hay que ver y que hay que pues ser, digo yo, muy disciplinado para poder cumplirlos todos bien. Si existe una receta al éxito, ¿cuál sería una receta que pudiera darse a la gente, a las personas, a los niños que quieren comenzar a correr, a los niños que tienen ese sueño como el suyo? ¿Cuáles son los hábitos que le ha ayudado a llegar ahí? Bueno, primero yo creo que primero hay que soñar, luego luchar por ese sueño, ser perseverante, van a haber altos y bajos, entonces pues cada día es una oportunidad para poder mejorar y una oportunidad para aprender, y bueno, también pues tratar de dar lo mejor siempre y también disfrutar de lo que se hace. El fútbol en Costa Rica es súper popular. Es uno de los deportes, bueno, si no el deporte más favorito. ¿Qué podemos hacer para concientizar a los costarricenses para que también el atletismo tome la importancia que debe tener? Bueno, yo sé que el fútbol es el deporte más popular en Costa Rica, pero también
creo que el gobierno puede invertir más para desarrollar otros deportes diferentes al fútbol y también tener grandes resultados en otros deportes. También creo que fomentar en las escuelas a desarrollar semilleros en otros deportes y fomentar pues el desarrollo del atletismo, del básquetbol, de fútbol, de otros deportes, ¿verdad? Que también se pueden sacar buenos resultados, porque sé que Costa Rica tiene mucho talento, no solamente en atletismo, fútbol, sino en otros deportes, ¿verdad? Muy buenos y que también ayudan mucho al desarrollo mental y físico de los niños y las niñas. Y bueno, por último también tal vez que la prensa cubra más estos eventos en otros deportes para que se dé más a conocer a la población de los resultados de otros atletas, y también podría ser el desarrollo de más eventos competitivos en Costa Rica, en otros deportes, ¿verdad? Gracias, Andrea, por la oportunidad. Gracias por contar su historia, una historia para mí fascinante, y espero que para todas las personas que han escuchado y han visto este programa el día de hoy, que también lo sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Bueno, espero que le hayan gustado mucho pues estos aspectos de mi historia deportiva. Y bueno, espero que también pues los que estén viendo esta entrevista puedan desarrollar sus sueños, poder soñar en grande y dar lo mejor para poder conseguir sus objetivos. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.